Ya llegamos, ya estamos aquí. Gracias al Señor. Ya estamos aquí otro día más. Gracias a Dios, precioso día domingo 23 de agosto, donde estamos pues celebrando, verá, a nuestro Señor Jesucristo, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de haber abierto los ojos, verá, este otro y precioso día. Bendición a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bendición a cada uno de ustedes, familia. Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos amigos. A todos ustedes que nos ven por este canal, ¿verdad? Y que lo abren para poder ver los mensajes que el Señor nos está dando este día. La palabra del Señor es preciosa. La palabra del Señor es como una espada de dos filos. Dice que penetra, ¿no? Y hasta los tuétanos, ¿verdad? Y discierne nuestros pensamientos. La palabra del Señor es luz a nuestros pies, dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 119, ¿verdad? Ahí el Señor nos habla de que la palabra del Señor es consejo también a nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que le damos gracias al Señor, y gracias por cada uno de ustedes que toman el tiempo, ¿verdad? 35 minutos, 40 minutos sentados, ¿verdad? Viendo estos mensajes que estamos predicando en estos días. Y es grato pues para nosotros saber de que la palabra del Señor está llegando a sus hogares. El deseo de nosotros, ¿verdad? La oración mía es que estos mensajes, la palabra del Señor, no solamente llegue hasta el corazón de sus hogares, sino que hasta lo más profundo de sus corazones, ¿verdad? Realmente para poder ver que ustedes estén cambiando por medio de la palabra, ¿verdad? Hoy pues estaremos meditando en la primera carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículos del 3 al 9. Ahí vamos a estar meditando en esta preciosa mañana. Así que si tienen su Biblia, ¿verdad? Tomen su Biblia. Si no, pues siéntense cómodos y presten atención a la lectura de la palabra y al mensaje de este día. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Precioso mensaje que tenemos aquí en esta lectura. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones, que podamos entenderla, que podamos explicarla. Lo más precioso te pedimos, que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿no? Hoy vamos a estar meditando bajo el tema: nuestra fe será probada con fuego. Nuestra fe será probada con fuego. Y es que en la introducción de esta carta, el apóstol Pedro, en el versículo 1 y 2, verá, se dirige a los hermanos expatriados de la iglesia primitiva, a los expatriados de la dispersión que hubo en el comienzo de la iglesia primitiva. Hubo una persecución tremenda en aquellos días, verán, lo narra el capítulo 8, versículos 1 al 4 y en adelante de los Hechos, ¿verdad? Donde hubo una gran persecución, ¿verdad? Donde realmente
estos hermanos expatriados que estaban por Ponto, Galacia, Capadonia, estaban en Asia y estaban en Bitinia, ¿verdad? Habían salido más corriendo que andando porque los estaban persiguiendo, ¿verdad? Para echarlos en la cárcel. Y Saulo, el que ahora pues es Pablo, era el que los perseguía. Dice la palabra que él iba de casa en casa, ¿verdad? Y los sacaba arrastrados, hombres y mujeres. Ya se pueden imaginar cómo sacaban a los cristianos arrastrados, ¿verdad?, de sus hogares. Entonces podemos ver, amado hermano, que nuestra fe va a ser probada con fuego. O sea que somos bienaventurados, dice la palabra del Señor, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Pero en realidad vamos a tener que pasar por problemas difíciles de la vida, problemas en los que nos enfrentaremos y donde tendremos que hacerle frente por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pedro anima a estos hermanos judíos cristianos, ¿verdad? Les anima a que sigan adelante, a que no desmayen, a que no retrocedan de ese paso de fe que habían dado en nuestro Señor Jesucristo, de ese paso de fe, ¿verdad? De su profesión que habían aceptado, que no se echaran para atrás, porque lo que tenemos allá adelante, arriba en los cielos con Cristo Jesús, es mucho más maravilloso que lo que podamos estar sufriendo aquí en la tierra. El apóstol Pedro, pues entonces, animándolo, les dice: ustedes, les dicen, han sido elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Qué tremenda ayuda que les da Pedro por medio de esta carta, ¿no? Les anima que sigan adelante, ¿verdad? Entonces, después de darles este ánimo, Pedro entra a la esencia de nuestra garantía, a la esencia de lo que somos, a la esencia de lo que tenemos, a la esencia de lo que nos espera por medio de Cristo Jesús. No por nuestros méritos, sino por el mérito que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por ti, amigo, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero tú tienes que venir a los pies de Cristo Jesús si quieres ser parte de estas maravillas, ¿verdad? Vamos a sufrir, nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada con fuego, y realmente nosotros tenemos que ser valientes para seguir adelante y no desmayar en esta lucha que llevamos. Todos los días somos perseguidos, todos los días somos muertos, todos los días, ¿verdad?, hacen de nosotros, ¿verdad?, muchas cosas. Y el Señor Jesús nos lo dijo en su palabra, ¿verdad? Serán perseguidos y muertos por causa de mí. Entonces, ¿por qué nos asustamos, verdad? Entonces, cuando estemos en estas situaciones difíciles de la vida, hagámosle frente a lo que nos venga. Pedro, entonces, lleno del Espíritu Santo, dirige esta carta no solo a los hermanos de la iglesia primitiva, sino que a nosotros también, hoy en día, a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que no estamos viviendo el principio de la iglesia, estamos viviendo los días finales de la iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Estos hermanos vivieron las persecuciones allá en el principio. Nosotros vamos a tener que sufrir en estos días finales también, ¿verdad? Y en todos los tiempos la iglesia del Señor Jesús ha sufrido persecución y muerte por la gente. Satanás se ensancha con cada uno de nosotros cuando venimos y nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer, esta muchacha pues me cuenta algo que me deja pues bastante
inquieto, y aún pues anoche estuve orando por la familia de ella, ¿no? Me dice mi prima, me dice cristiana, decidió seguir al Señor con todo su corazón, habló con su esposo y se pusieron de acuerdo en servirle al Señor con toda su alma, mente y corazón. Y estaban predicando la palabra, ¿verdad?, a toda criatura. Pero el enemigo siempre se ensancha, como dije. Dice que la Mara Salvatrucha, el día de ayer, pues fueron y sacaron al hijo de esta pareja, ¿verdad?, el muchacho de no sé cuántos años, 15 por ahí tal vez. Se lo llevaron a punta de pistola. Dice que entraron armados y lo sacaron, ¿verdad? Y dice que no saben nada de este muchacho. Realmente, ¿cómo estará esta familia allá, estos padres allá en este país donde sucedió esto? Realmente, así es el enemigo, amado amigo, amado hermano. El enemigo es terrible, es tremendo. No le gusta, no le agrada nadie. No le agrada nadie que diga ser seguidor de Cristo Jesús. Todo aquel que le rinde culto a Dios, el enemigo se ensancha en hacernos daño. Pero gracias a Dios le damos, ¿verdad?, que por ello nosotros tenemos galardón allá en los cielos. Pedro se dirige entonces pues a darle alabanza a Dios. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Que según su grande misericordia, según la misericordia de Dios, tú y yo hemos sido privilegiados en que el Señor nos da la salida a esta muerte espiritual que nosotros tenemos. Gracias a su grande misericordia, nosotros, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo Jesús y ser salvos de la ira venidera. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, tú vas a tener vida eterna allá en los cielos con Cristo Jesús. Yo me he dado cuenta que yo he predicado a mucha gente y muchos me han dicho: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo, ¿verdad? Y ellos dicen que creen realmente. Pero me he dado cuenta que sus palabras no son palabras profundas, porque ellos siguen haciendo lo que a ellos les agrada. Ellos siguen en su misma vida, ¿verdad? Ellos siguen agradándose a sí mismos. Ellos siguen en sus desparpar, haciendo pues fiestas y todo esto. Siguen en lo mismo, ¿verdad? Dicen que creen en Dios, dicen que creen en Jesús, ¿verdad? Pero realmente esa creencia realmente no es verdadera. La palabra a mí me dice que en Santiago 2, capítulo 19, ¿verdad?, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los demonios creen, pero que no respetan al Señor, ¿verdad? Le creen, ¿verdad?, pero no le obedecen. Entonces, todos aquellos que me han dicho: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero que no le obedecen al Señor, que no vienen y le agradan al Señor, sino que siguen haciendo sus propias cosas, siguen agradando a sí mismos, siguen en las mismas cosas del mundo, no están en nada, ¿verdad? En cambio, nosotros, ¿verdad?, los que hemos decidido venir a Cristo Jesús, la palabra dice que por su grande amor y misericordia hemos renacidos. ¿Para qué? A una esperanza viva, porque cuando no estábamos en Cristo Jesús, nuestras esperanzas eran muertas, ¿verdad? No teníamos esperanzas, no teníamos nada. Por Cristo Jesús, nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces tú ahí donde estás, tienes que nacer de nuevo. Tienes que venir a los pies de Jesús. Nacer de nuevo. Jesús lo explicó, esta parte se la explicó a Nicodemo en el capítulo 3. ¿Verdad? Este maestro de aquellos tiempos.
Entonces dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, mire, llegó de noche, en oscuridad, no sabía nada, aunque era maestro, ¿verdad? Aunque estudiaba la palabra del Señor tal vez, leía pues los profetas, ¿no? Entonces llegó de noche, llegó en oscuridad a Cristo Jesús. El Señor le dijo, este fariseo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como mensajero, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, ¿verdad?, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si me estás entendiendo hoy en día, amigo que me escuchas, si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es tener una esperanza viva en Cristo Jesús, porque las esperanzas sin Cristo están muertas y solamente tienes esas esperanzas que están muertas en el enemigo, en nuestro adversario, Satanás. Él no ofrece esperanza ninguna. En cambio, si tú vienes a Cristo Jesús y naces de nuevo, le entregas tu vida, haces un cambio en tu vida, tú vas a poder ser galardonador de todos los beneficios que nosotros tenemos allá en los cielos. Le dice el Señor Jesucristo una vez más: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos piensan hoy en día que van a entrar en el reino de Dios. Y ha sucedido mucho. Yo no sé si tú te has dado cuenta, amado hermano, amado amigo, familia, que cuando hoy alguien muere, verá que lo mataron, verá porque anduvo haciendo o andaba robando o anduvo haciendo tal cosa o andaba haciendo desparpafos, ¿cómo se dice la palabra? Pues haciendo cosas indebidas pues en las calles, ¿verdad? Y muere en esas condiciones. La familia, los amigos, cuando están en el velorio dicen: se nos fue, qué tremendo hombre o mujer era, ¿no? Era tan bueno, ¿verdad? Que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Dios le dé paz, ¿verdad? Dios lo tiene allá con él. Realmente, ¿verdad?, podemos decir que el espíritu y el alma regresan a Dios, pero llegará un día donde vendrá el juicio final y que muere en esas condiciones, el que muere sin Cristo Jesús, no va a tener esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pedro alaba a Dios después de dar una introducción, verá, a sus hermanos judíos? Una introducción hermosa para poder llegar a la parte donde nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que estaremos firmes en esos días. Dice entonces el apóstol Pedro: hemos renacido para una esperanza viva. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces también hoy en día hay mucha gente que piensa y dan por sentado que el humano nace, vive y muere y ahí se acabó todo. Muy equivocados también están, porque después de la muerte hay vida y realmente seguirá, y bien tendremos vida eterna con Cristo Jesús allá en los cielos, o bien tendremos vida eterna con Satanás allá bajo en el infierno, ¿verdad? Todo aquel que no ha aceptado al Señor Jesús, bien tiene vida allá arriba o bien la tiene allá abajo. Una de dos, pero está segura esa vida. Si estás con Cristo, estás segura. Si no estás con Cristo, también está segura tu vida, verá, eterna con Satanás. Entonces, por medio de Cristo Jesús, para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Qué maravillosa la herencia que tenemos. Es la vida eterna, ¿verdad? Una vida eterna. La vida eterna, incorruptible, comienza desde el momento que tú aceptas al Señor Jesús aquí en la tierra. Tu vida eterna con Cristo Jesús comienza aquí en la tierra. No va a comenzar allá en los cielos. Comienza aquí en la tierra con Cristo Jesús. Comienza
una vida incontaminada en Cristo Jesús e inmarcesible, ¿verdad? Y está reservada en los cielos. Reservada en los cielos quiere decir Jesús nos espera cuando lleguemos allá. El final de nuestra parada va a ser allá en los cielos, donde nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo, y ahí pues tendremos todas las maravillas. Ya no estaremos viviendo en un mundo corrupto, ya no estaremos viviendo en un mundo contaminado, ya no estaremos viviendo en un mundo marchito, triste, feo en el que estamos viviendo, sino que estaremos pues con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viviendo y morando, ¿verdad? Con esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que es para nosotros. Pero, le dice Pedro, yo sé que ustedes se gozan, yo sé que ustedes se alegran, y en realidad nos alegramos y nos gozamos en Cristo Jesús. Pero aquí viene lo bueno para nosotros también. Así como aquellos hermanos sufrieron, nosotros vamos a tener que sufrir. Y es la parte que muchos predicadores esconden a sus congregaciones. Es la parte que muchos predicadores no anuncian, verá, a nadie cuando predican la palabra del Señor, y es la que Pedro habla aquí en su carta. Y dice, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vienen las pruebas, vienen las aflicciones, vienen las angustias, viene el enemigo y nos viene a probar realmente. Pero como muchos no han leído la palabra del Señor, como muchos no han escuchado de sus pastores esta parte, ¿verdad? Les esconden, solo les hablan de prosperidad, les hablan de tener prosperidad aquí y prosperidad allá, la prosperidad terrenal. Pero la prosperidad se encuentra realmente en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, cuando sufrimos por Cristo Jesús hasta la muerte. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más valiosa o preciosa que el oro, el cual es perecedero. El oro, yo no sé si usted ha visto cómo prueban el oro. El oro lo prueban y lo meten en fuego, ¿verdad? Y lo están metiendo en fuego y lo menean, ¿verdad? Lo están puliendo, lo están afinando, lo están haciendo brilloso, ¿verdad? Al final lo sacan. El oro es perecedero realmente. Lo sacan y sale brilloso, bonito, ¿verdad? Entonces es la pieza que la gente compra porque brilla, ¿verdad? Aguantó el fuego. Entonces dice la palabra del Señor aquí que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y dice Pedro, el oro se prueba con fuego. Entonces nuestra fe se va a probar con fuego, y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy en día podemos ver que hay muchos hermanos en las congregaciones, cuando les llega la aflicción, cuando les llega la prueba, la angustia, la persecución, comienzan a llorar, pegan el grito al cielo, comienzan a preguntarle al Señor que el por qué a mí, Señor, por qué yo, por qué no fulano, por qué no sutano, por qué tenía que ser yo, Señor, porque no han leído la palabra del Señor. Hay que sumergirnos más en este precioso libro, entender las maravillas, la preciosidad, ¿verdad? El consejo que el Señor nos da por medio de ella. ¿Por qué no mejor doblar rodillas, acercarnos a Dios por medio de Cristo Jesús y alabarlo y decirle, Señor, muéstrame el propósito que tienes para conmigo por medio de la prueba, por medio de la aflicción que se me ha levantado, Señor? Padre, ayúdame a serte fiel en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de esta persecución, Señor. Quiero serte fiel. Ayúdame a seguir leyendo la palabra. Ayúdame a seguir predicando tu palabra. Ayúdame a seguir congregándome en la iglesia. Ayúdame, Señor, a no desmayar por ningún motivo. Porque yo sé, Señor amado, que nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Yo sé, Padre bendito, que en los cielos me espera una herencia incorruptible. Yo sé que me espera una herencia incontaminada,
una herencia inmarcesible en Cristo Jesús. Por eso aquí te pido, Padre Santo, yo estoy en la tierra, yo sé que voy a sufrir, no me ayudes a desmayar, no me ayudes a echar un paso atrás, no me ayudes a dejar por un lado esta profesión que he escogido. Señor bendito, ayúdame a seguir adelante. Yo sé que tú quieres hallar mi fe en alabanza, en gloria y honra. Ayúdame a cantar en medio de la prueba, Señor. Ayúdame a pegar pasos hacia el frente en medio de la tribulación. Eso es lo que debemos de hacer. Dice Pedro, que nosotros amamos, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestra fe. Mi salvación va a ser cuando yo llegue allá a los cielos y el Señor me diga, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa va a ser una alegría grande, preciosa y hermosa que tú y yo vamos a tener cuando nos digan así allá en los cielos, cuando nos digan, sufriste por la causa del Señor, ¿verdad? No te echaste para atrás, seguiste predicando la palabra, ¿verdad? Tu fe fue probada con fuego, ¿verdad? Y fuiste hallado en alabanza, gloria y honra. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? El Señor Jesús quiere hallarnos bien, fuertes, valientes, ¿verdad? Al Señor Jesús no le gustan los miedosos, realmente. Se lo dijo a Josué, ¿verdad? Allá en su libro, Josué 1:9. Mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Sigue adelante, allá vas a encontrar obstáculos, van a haber gigantes, pero no tengas miedo, yo voy contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Y nadie te hará frente. O sea, nosotros también vamos con el vencedor, se llama Cristo Jesús, y si Él venció, ¿quién nos va a vencer a nosotros? La palabra del Señor dice que el enemigo nos perseguirá realmente y matará a muchos, pero déjame decirte que el enemigo lo único que va a matar es el cuerpo, esta carne, este cuerpo. El enemigo lo puede matar, pero el alma y el espíritu le pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro en su palabra, en el capítulo 10 de Juan, versículo 28, 29 y 30, dice así, mira qué precioso lo que dice el Señor Jesús ahí. Dice, y yo les doy vida, dice el Señor Jesús, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Jesús. El 29 sigue diciendo, y es precioso lo que dice también, mira, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, estamos en la mano de Jesús, estamos en la mano de su Padre. Y sigue diciendo Jesús aquí, yo y el Padre uno somos. Jesús y el Padre es uno. Para todos aquellos que no creen que Jesús es Dios, aquí está bien claro que estamos en la mano de Cristo Jesús, estamos en las manos de su Padre, estamos en las manos de Dios. ¿Quién nos podrá arrebatar de ahí? El cuerpo lo va a matar el enemigo porque, ¿verdad? A veces predicamos, pero es también el Señor, ¿verdad? Él nos cuidará hasta el final. Entonces, no tengamos temor a lo que el enemigo nos pueda hacer en este día, ¿verdad? Podemos darnos cuenta por medio de la palabra del Señor Jesús, que desde el principio, desde Génesis, todos los hombres piadosos, profetas del Señor, fueron perseguidos, muchos muertos a espada, muchos encarcelados, muchos fueron azotados, muchos de ellos fueron muertos, aserrados, dice, verán, muertos a filo de espada, pero realmente estos guardaron la fe en Dios, confiaban en Dios, ¿verdad? Nosotros también podemos darnos cuenta que desde los apóstoles hasta nosotros, la iglesia ha sido perseguida. Muchos de nuestros hermanos han sido muertos, ¿verdad? Muchos de ellos apedreados, como lo fue Esteban, que acabamos de leer en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿verdad? Esteban fue apedreado y muerto. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que hicieron grande llanto sobre él, ¿verdad? Lo enterraron, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia.
otros fueron muertos a filo de espada, muchos de ellos quemados vivos, otros echados al Coliseo, donde los leones los devoraban, ¿verdad? Muchos muertos en las cárceles, otros decapitados, como le sucedió a Pablo. Pablo fue decapitado, ¿verdad? Y asimismo el apóstol Pedro, la tradición dice que él fue crucificado cabeza abajo, porque él no quiso, dice la tradición, ser crucificado como había sido crucificado Cristo Jesús, sino que dijo, quiero que me crucifiquen cabeza abajo, porque no soy digno de ser crucificado como murió mi Señor. Todos estos hermanos guardaron su fe en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que tengamos puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pongamos nuestra mirada en Él. Pongamos nuestros ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Guardemos nuestra fe. No importa las situaciones que estemos pasando. Yo sé que alguno de ustedes ha de estar afligido por alguna situación. Yo sé que alguno de ustedes debe de estar siendo perseguido por alguna situación de la vida. Pero realmente hagámosle frente a las situaciones, no nos echemos para atrás. Porque déjeme decirte esto, vamos a ir a Romanos capítulo 18, me parece que es Romanos 18, Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Por qué es que te digo hoy en día que no des un paso atrás, que no te desanimes, que agarres fuerzas a seguir adelante en medio de las situaciones difíciles de la vida? Porque si aquí morimos por Cristo Jesús, porque si aquí somos perseguidos por el enemigo, porque si aquí somos afligidos por diversas pruebas, mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 8, 18 de Romanos. Dice, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan con nosotros. No se comparan, ¿verdad? Las persecuciones, ¿verdad? No se comparan las aflicciones, no se comparan con la gloria que tenemos, ¿verdad? Que se mostrará a nosotros en un tiempo dado, ¿verdad? Realmente nosotros, dice la palabra del Señor, que tendremos con el Señor Jesús todo, ¿verdad? La palabra dice en el versículo 16, ahí mismo de Romano, dice el versículo 16 del capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. Esto quiere decir, si gustamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si venimos a sus pies, ¿verdad? Y gustamos de su muerte. Si hacemos eso, vamos a tener, ¿verdad?, esas gloriosas bendiciones allá en los cielos con nosotros. Voy a ir concluyendo en esta preciosa mañana. Amado hermano, el versículo 5 de Primera de Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros realmente tenemos fuerzas, pero nuestras fuerzas no son vastas para poder hacerle frente a las situaciones de la vida. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Asegurémonos que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe tenga potencia en Cristo Jesús, porque si nuestra fe es débil, vamos a claudicar
ante las situaciones adversas de la vida. Vamos a claudicar ante las adversidades de la vida, como los discípulos cuando estaban en la barca, estaban con Jesús. Su fe fue débil. Ellos claudicaron en el momento que la tormenta se les levantó. Y Jesús les reprendió diciendo, ¿por qué no tienen fe? Entonces nosotros no claudiquemos en medio de las tormentas. Seamos fieles, seamos valientes, vamos hacia adelante, no nos detengamos, ¿verdad? Seamos hombres y mujeres valientes para el Señor, ¿verdad? Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Esta salvación, ¿verdad?, que se va a manifestar en el tiempo postrero que dice aquí, es cuando estemos ante el juicio de Dios, ¿verdad? En aquel día, el Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, ahí nos dice, ¿verdad?, que el Señor estaremos en el juicio. Vamos a verlo rapiditamente porque no quiero dejarlos pensando, ¿verdad?, que no les he leído la palabra. El capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice aquí Juan que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontraron para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, está hablando de todas las edades, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Toda cosa que se haga, que el hombre haga aquí en la tierra, están registradas en los libros allá en los cielos. La palabra dice que de toda palabra que salga de la boca del hombre, dará cuenta ante la presencia de Dios en aquel día. O sea, mira lo que dice la palabra, de todo pensamiento, de toda palabra, de todo, vamos a entregar cuentas allá en los cielos, ¿verdad? Según sus obras. Entonces dice, y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y dice aquí, y esto es lo que te quiero dejar hoy en día a ti, querido amigo, querido hermano, familia que me escuchas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida es Cristo Jesús. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús hoy y mueres hoy, qué pena me da tu caso, querido amigo, porque en realidad no vas a poder entrar al reino de Dios, no vas a poder ver el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que los muertos, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso te dije a un principio, si no aceptas al Señor Jesús hoy, tienes vida eterna con Satanás. Pero si aceptas a Jesús hoy, tienes vida eterna con Él. Te voy a ser sincero a ti, querido amigo, en este momento. Venir a Cristo Jesús es un privilegio. Tenemos todas las maravillas, ¿verdad? Tenemos todos los privilegios allá en los cielos para con nosotros. Pero hay que sufrir aquí en la tierra por causa de Jesús. Y es lo que muchos hoy en día no te dicen, sino que te ofrecen un evangelio suave, light, realmente, donde te dicen que los caminos del Señor son color de rosa, pero no te dicen que las rosas vienen con espinas y las espinas te perforan y te sale sangre y te duele y realmente vas a tener que sufrir cuando agarras una rosa. Realmente es bonito el camino, es precioso el camino del Señor Jesucristo, pero hay que pasar
por las pruebas, por las angustias, tribulaciones, y hay que hacerle frente a todo ello. Te animo, querido amigo, que no le tengas miedo a lo que el enemigo te traiga por delante. Tenle miedo lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que al que no se encontró inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Literalmente está hablando de la gente que no amó, ¿verdad?, esa venida del Señor Jesús, que no gustó la muerte de Jesús en la cruz. Nosotros, gracias a Dios por la misericordia entrañable de Dios, fuimos encontrados. Hoy el Señor te está buscando a ti, toca tu corazón, ven a los pies de Cristo Jesús, que Él te quiere salvar. Pero hay que pagar, ¿verdad?, un precio aquí en la tierra, ¿verdad?, o sea, pasar por los momentos de angustia y tribulaciones, que eso es poco, no se compara, dice Pablo en Romanos 8:18, no se compara a las glorias venideras que tendremos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te anime, querido hermano, a seguir adelante, no te eches para atrás. En el nombre de Jesús te lo pido y se lo agradezco. Gracias, Padre. Bendito seas hoy y por siempre. Gracias por esta palabra y el consejo que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te guarde. Amén.